Cuando el 9 de octubre de 1822 los haitianos ocuparon la parte española de la isla de Santo Domingo, se sella la advertencia que le había hecho el mandatario haitiano Jean-Pierre Boyer al líder de la independencia efímera José Núñez de Cáceres. Antes de realizar la invasión, el 11 de enero de 1822, Boyer envió una carta a Núñez de Cáceres anunciando que iba para la parte oriental de la isla junto a una fuerza impresionante, no como invasor, sino como pacificador. La ocupación fue la culminación de una serie de acciones que había hecho Boyer, entre la que se cita la toma de territorios de la parte oeste para anexarlo a Haití, como es el caso del llamado Lago de Fondo. Ese lago era un lago compartido entre la República Dominicana, entre la parte española y Haití. Ese no era un lago haitiano. Sin embargo, en el mes de octubre de 1821, el presidente haitiano Jean-Pierre Boyer, por medio de un decreto de división territorial, asume la soberanía de las aguas de ese lago. No hubo reclamo de parte de España y eso se quedó así. La toma de terrenos en el gobierno de Boyer se suma a otras que habían hecho autoridades de la parte oeste de la isla para quedarse con algunos territorios. ¿Por qué razón, si esas personas heredan 21.087 kilómetros, hoy tienen 27.750? A raíz de la guerra de la Reconquista, o sea, la acción de Juan Sánchez Ramírez, Henry Christophe, que manejaba la parte norte de Haití, se apodera de San Miguel de la Atalaya y de San Rafael de la Angostura sin tirar un tiro. Van, lo ocupan y se quedan ahí. ¿Cuál fue la reacción de esta parte? Ninguna. Así ha seguido la toma de territorio por parte de los haitianos a través de los años porque no ha habido reacción. Cuando Boyer tenía todo preparado para ocupar la parte este de la isla, pidió al coronel Bechet, su ayudante de cámara, que se comunicara con el general haitiano Guy Joseph Bonnet para pedirle su opinión sobre la intención de Haití de ocupar la parte este. El general Guy Joseph Bonnet le escribe una carta lapidaria a donde le dice: a nosotros no nos conviene ocupar la parte este, y le da las razones. Sin embargo, le dije: yo soy un guardia y si esa es la determinación que hay, yo le acompaño. Y así se lleva a cabo la ocupación de 1822, cuando le advirtieron que no era conveniente que se hiciera eso. La ocupación de Boyer fue la tercera invasión que procedía de Haití al territorio de la parte este de la isla. Esta se produjo sin derramamiento de sangre y fue aceptada pasivamente por la población dominicana. Boyer asume la presidencia retomando la Constitución de Toussaint, con su postulado de que la isla es una e indivisible. Esa ocupación sumió a los habitantes de la parte española en una honda tristeza y lacerante humillación, ya que el gobierno haitiano quiso hacer una fusión de dos pueblos totalmente diferentes en cuanto a su composición étnica y cultural. Nosotros éramos una nación ya, en términos de, no de fundación de república, pero en términos nacional, nosotros éramos un territorio con una lengua definida, usos y costumbres definidos, teníamos una identidad desde hacía más de 300 años de formación histórica. Y por un decreto no se puede cambiar la cultura ni se puede cambiar los estilos de vida de una población. Con la ocupación de 1822, Boyer buscaba recuperar para su país lo que existía antes de la Guerra de la Reconquista, cuando la parte este, formada por la provincia del Cibao y la provincia de Lozama, era parte integral de Haití. Y es por eso que algunos historiadores haitianos tratan de justificar la invasión de 1822. Los haitianos, ellos manejan ese asunto como una rebeldía de dos partes que le corresponden. Así dice el señor Jean Presmar en su obra Haití y la República Dominicana. Él se refiere a que la independencia nuestra no es más que una dislocación de la unidad haitiana. Ese es el criterio que prima en los haitianos. William Páez Piantini es diplomático de carrera y es el autor de los libros Frontera Dominico-Haitiana, 6 zonas, 97 planos y 313 pirámides. Relaciones Dominico-Haitianas, 300 años de historia y colección general de tratados siglo XVI, siglo XXI. Ellos sí realmente
nos ocuparon por 22 años. No podían concebir, o sea, manejado por un solo gobierno, por el gobierno de Haití, no podían concebir que esas dos provincias se independizaran. Con la ocupación, Boyer transfirió algunos problemas internos de Haití hacia la parte oriental, la que tuvo una repercusión negativa. El principal problema era la deuda de 150 millones contraída con Francia para alcanzar el reconocimiento de la independencia haitiana por parte de ese gobierno. Saldar esa deuda se convirtió en un serio problema debido a que la economía haitiana se encontraba paralizada. Boyer se propuso que los habitantes de ambas partes de la isla contribuyeran con el pago de la deuda, lo que desató una fuerte resistencia entre haitianos y dominicanos. Durante la ocupación, que duró 22 años, se realizaron expropiaciones de terrenos en gran escala, se impuso el servicio militar, se restringió el uso del idioma español y se trató de eliminar costumbres tradicionales, como las peleas de gallo. Durante ese periodo de la ocupación haitiana se eliminó en la parte este de la isla la esclavitud, porque Haití prohibió en su constitución el derecho de los blancos de ser propietarios de tierras, por lo que las principales familias terratenientes tuvieron que irse a Cuba, a Puerto Rico y otras naciones. Primero que Boyer hace es abolir la esclavitud. Ciertamente, aquí quedaban unos 12.000, 13.000 esclavos. Y él decreta que no puede haber más esclavos, porque viene de una nación que no hay esclavos. Ahora, se quiere vender la idea que Haití es el padre de la abolición de la esclavitud en Santo Domingo. No, el modo de opresión esclavista venía gradualmente en picada. Y venía ya en una situación en que los mismos esclavistas no soportaban mantener un esclavo por la misma crisis económica que había vivido la colonia de España Boba. A los esclavos liberados, el gobierno de Boyer les dio pequeñas parcelas de tierra. Con esa medida debilitó el poder de los hateros y de los grandes propietarios. Para elevar la agricultura, en el año 1826, Boyer aprobó un código rural que prohibía las pequeñas unidades agrícolas y obligaba a la población rural a trabajar de manera forzada en las grandes plantaciones y producir bienes para el mercado. También fueron ocupados durante la invasión de Boyer todos los bienes de la Iglesia Católica y deportados todos los clérigos, lo que generó reacción. Para 1827, 5 años después de él ocuparnos a nosotros, vino la revolución de los Alcarrizos, del sacerdote Pedro González y el obispo Valera. Pero no era porque ellos eran obispos y solamente porque ellos tenían la palabra, sino porque también eran sectores con identidad puramente española, criolla, y que fueron afectados también con la confiscación de los bienes a la propia Iglesia Católica. Otra de las medidas que adoptó el gobierno de Boyer fue el cierre de la Universidad de Santo Domingo. Entre los años 1823 y 1842, las exportaciones de madera se duplicaron. La exportación de tabaco se triplicó entre los años 1823 a 1842. Desde que se repobló la zona sur con Montecristi y Dajabón, Santiago favoreció mucho al desarrollo económico a partir de la producción de tabaco. La ocupación de toda la isla le daba a los haitianos la seguridad de evitar invasiones del exterior, pero desde el punto de vista económico, Haití no tenía gran interés por Santo Domingo. La población haitiana era 5 veces mayor. Los funcionarios y terratenientes haitianos no se implantaron en Santo Domingo. Durante los 22 años que se mantuvo la ocupación haitiana, la isla no tenía frontera. Simbólicamente sí, desapareció, porque nosotros éramos una semicolonia de Haití y el gran poder político estaba en Puerto Príncipe. Y obviamente que ahí no hay ese cierre de frontera porque es el mismo gobernante. Entonces Haití se convierte en metrópoli para nosotros. En su país, Boyer tenía enfrentamiento con diversos sectores que le adversaban e incluso disolvió la Cámara, o sea, dio un golpe de Estado. Pero hubo una insurrección de los opositores, quienes fueron a Puerto Príncipe y sacaron a Boyer del poder en marzo de 1843. Ese movimiento se llamó la Reforma y fue dirigido por Charles Erard. En ese tiempo ya había síntomas de que algunos sectores en Santo Domingo fraguaban el derrocamiento del dominio haitiano. Los hateros querían el restablecimiento del dominio europeo. A su vez, los pequeños burgueses de las ciudades comenzaron a plantear la necesidad de un gobierno autónomo que ampliara su influencia social
y que se basara en los principios liberales de la Revolución Francesa. El principal dirigente de la clase media urbana fue Juan Pablo Duarte, quien formó en el año 1838 la sociedad secreta La Trinitaria. Ese dominio haitiano sobre la parte este de la isla se mantuvo hasta el 27 de febrero de 1844, cuando fue declarada la independencia, creando la República Dominicana, que de inmediato en su primera constitución, el 6 de noviembre del año 1844, declara como los límites de la nueva república los señalados en el Tratado de Aranjuez de 1777. Y a los protagonistas de la independencia nacional no le interesaba ocupar otro territorio. Fíjese que el principio era el principio de identidad, como yo le decía ahorita. Porque nosotros no nacimos como Estado para ocupar otros estados. El mismo principio del líder del movimiento trinitario lo decía, la soberanía. Y de ahí en adelante, a los dominicanos les tocó librar varias batallas en defensa de la soberanía del territorio nacional, enfrentando nuevas ocupaciones de Haití desde el 19 de marzo del mismo año y manteniendo esa lucha para sacar a los haitianos de la parte este de la isla hasta el año 1856. De lo que pasó más adelante, le hablaremos en otra historia.